Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es César Manuel Hernández, técnico de electricidad industrial. Mi correo es cmag86@gmail.com, teléfono 312-537-9506. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica, SEA Yopal. A continuación le voy a presentar el curso de algoritmo, en los cuales tenemos aquí vamos a aprender lo que se llama lenguajes de programación. En la unidad 1 pues vamos a conocer lo de programación, todo lo que se llama programación, la introducción, qué tipos de lenguaje hay, la historia. La unidad 2 pues vamos a estudiar la estructura de los datos, cómo se estructura la programación. La unidad 3 pues vamos a diferenciar los tipos de lenguajes de programación. Aquí tenemos una guía que nos dejaron que se llama la presentación, el resumen de la estructura del curso, lo cual ya la hicimos. La unidad 1 hice una diapositiva que se llama lenguajes de programación. ¿Qué es lenguaje de programación? Es un conjunto de símbolos y palabras que el usuario tiene a su disposición para elaborar un programa. Tipos de lenguaje. Lenguaje de máquina es el programa de programación que entiende directamente la computadora. Este lenguaje utiliza el alfabeto binario, es decir, ceros y uno, formando cadenas binarias con las que se elaboran las instrucciones de la CPU del ordenador procesa. Este lenguaje dejó de utilizarse por la complejidad y la facilidad para cometer errores al usarlos. Lenguajes de bajo nivel son muchos más fáciles de usar. Las instrucciones son conocidas mnemotécnicos. También tienen inconvenientes como por ejemplo que se necesitan muchas instrucciones para realizar tareas simples y exige grandes conocimientos del hardware. Lenguaje de alto nivel. Estos lenguajes están diseñados para que los programas escriban y entiendan las instrucciones lo más parecida al lenguaje humano, lo que hace que se requiera menos tiempo para aprender a programar. Son los más utilizados. Este lenguaje es basado a un código binario mediante un intérprete. Historia de los lenguajes de programación. Inicio de la programación. Charles Babbage definió a mediados del siglo XIX lo que llamó la máquina analítica. Se considera a esta máquina el diseño del primer ordenador. La realidad es que no se pudo construir hasta el siglo siguiente. El caso de su colaboradora Ada Lovelace escribió en tarjetas perforadas una serie de instrucciones que la máquina iba a ser capaz de ejecutar. Se dice que eso significó el inicio de la ciencia de la programación de los ordenadores. En la Segunda Guerra Mundial, debido a las necesidades militares, la ciencia de la computación prospera y con ella aparece el famoso ENIAC, Electronic Numeric Integrador y Calculador, que se programa cambiando una circuitera. Es la primera forma de programar que aún se usa en numerosas máquinas, que solo vale la máquina de un único propósito. Si se cambia el propósito, hay que modificar la máquina. Código de máquina. Primera generación de los lenguajes 1GL. No mucho más tarde apareció la idea de que las máquinas fueran capaces de realizar más de una aplicación, para lo cual se ideó el hecho de que hubiera una memoria donde se almacenara instrucciones. Esa memoria se podía llenar con datos procedentes del exterior. Inicialmente se utilizaron tarjetas perforadas para introducir las instrucciones. Durante
mucho tiempo esa fue la forma de programar, teniendo en cuenta que las máquinas ya entendían solo código binario. Consistía en introducir la programación de la máquina mediante unos y ceros. El llamado código máquina también es el ordenador. También todavía los ordenadores es el único código que entienden, por lo que cualquier forma de programar debe de ser convertida a código máquina. Solo se utiliza por los programadores en los inicios de la informática. Su incomodidad de trabajo hace que sea impensable para ser utilizado hoy en día, pero cualquier programador de ordenador debe finalmente ser convertido a este código. Para que un ordenador pueda ejecutar las instrucciones de dicho programa, un detalle debe tener en cuenta que es el código de máquina distinto para cada tipo de procesador, lo que hace que los programas de código de máquina no sean portables entre distintas máquinas. Lenguaje ensamblador. Lenguaje ensamblador, segunda generación de 2L. En los años 40 se intentó conseguir un lenguaje más simbólico que permitiera no tener que programar utilizando un código máquina. Poco más tarde se ideó el lenguaje ensamblador, que es la traducción de un código máquina o en forma textual. Cada tipo de instrucción se asocia a una palabra mnemotécnica como sum para sumar, por ejemplo, de forma de que cada palabra tiene traducción directa en el código máquina. Tras escribir el programa en el código ensamblador, un programador llamado también ensamblador se encargará de traducir el código ensamblador a código máquina. Esta traducción es rápida, puesto que en línea el ensamblador tiene equivalente el directo código máquina. En los lenguajes modernos no ocurre esto. La idea es la siguiente: si en el código máquina, en el número binario 0000 significa sumar y el número 001 significa restar, una instrucción de máquina que sumara el número 8 sería 0001000 en binario, y el número 16 sería 0001 000 en binario. Sería 0000001 0001000. Realmente no habría espacios en blanco. El ordenador entendería que los primeros 4 bits representarían la instrucción de los siguientes, y los 8 siguientes el primer número y los 8 siguientes el segundo número, suponiendo que los números ocupan 8 bits. Lógicamente, trabajar de esa forma es muy complicado. Esto podría utilizar la siguiente traducción: sum 8 16, ya que entiende mucho mejor. Por ejemplo, aquí hay otro de la historia que sería lenguajes de alto nivel, que sería el lenguaje de la tercera generación. Aunque el ensamblador significó una notable mejora en el código máquina, seguía siendo excesivamente crítico. De hecho, para hacer un programa que requiere miles y miles de líneas de código. Para evitar el problema del ensamblar, apareció una tercera generación de lenguaje de programación, la de los de lenguaje de alto nivel. En este caso, el código vale cualquier máquina, pero deberá ser traducido mediante un software, especialmente que adaptará el código de alto nivel al código máquina correspondiente. Esta traducción es necesaria, ya que el código es un lenguaje de alto nivel y no se parece absoluto al código máquina. Tras de varios intentos de representar los lenguajes, en 1957 aparece que se considera el primer lenguaje de alto nivel, y Fortran
Fortran, o sea, Fórmula Translation, lenguaje orientado a resolver fórmulas matemáticas. Bueno, aquí nos habla de lenguaje de la cuarta generación. En los años 30 se empezó a utilizar el término para hablar de lenguajes en que apenas hay un código y en su lugar aparecen indicadores sobre lo que es el programa que debe obtener. Se considera el lenguaje SQL muy utilizado en la base de datos y sus derivados eran la cuarta generación. Los lenguajes de consulta de datos, creación de formularios, informes, lenguajes de cuarto nivel aparecieron con los sistemas de base de datos. Actualmente se consideran lenguajes de este tipo aquellos lenguajes que se programan sin escribir casi códigos, lenguajes visuales, mientras que también propone que este nombre se reserve en los lenguajes orientados a objetos. Lenguaje orientado a objetos. En los 80 llegan los lenguajes preparados para la programación orientada a objetos, todos precedentes de Simula en 1964. Considero que el primer lenguaje con facilidades para el uso de objetos de estos se destacó inmediatamente al C++. A partir del C++, aparecieron numerosos lenguajes que convirtieron los lenguajes clásicos en la orientados a objetos y además con mejoras en el entorno visual. A programas son los llamados lenguajes visuales: Visual Basic, Delphi, versión orientada a objetos de Pascal y Visual C++. Lenguajes para la web. La popularidad de Internet ha producido lenguajes híbridos en que se mezcla el código HTML con el que se crean las páginas web. HTML no es un lenguaje sino un formato de texto pensado para crear páginas web. Bueno, esto ha sido muy complejo. Yo hice aquí una tabla comparativa del C++, del C numeral, Java, HTML básico. Nos estamos orientando en el C numeral, que es paradigma estructurado imperativo orientado a objetos dirigidos por eventos funcional genético reflexivo, desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET creado en el año 2000. Su sintaxis básica derivada del C y el C++, y él utiliza objetos de la plataforma .NET similar al Java, aunque incluye mejoras derivadas a otros. Sistema operativo multiplataforma. Licenciatura SLR es propietaria del compilador de Mono es Dual GPL V MIT X11 y bibliotecas que están en GPL V2 DOT GNU es Dual GPL y GPL V2. También tenemos tendencia de la programación. La evolución de los lenguajes de la programación continúa tanto en la industria como en la investigación. Algunas tendencias actuales incluyen aumentar el soporte para la programación, funcionales importantes utilizando comercialmente, incluye la programación funcional pura, el código más fácil de razonar y el paralelizarlo como tanto macro como micro niveles. Entonces aquí los tipos de lenguaje, las buenas prácticas de programación, consejo: evitar los variables globales, evitar el uso de sentencias goto, break y continue. Lenguaje es en realidad un lenguaje de programación. El lenguaje de programación C numeral es en realidad un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Microsoft en el año 2000 para competir con Java. No importa si es mejor o peor que el lenguaje desarrollado por Zoom, pero lo cierto es que el lenguaje cada vez más demandado por las empresas. Ahora estamos adquiriendo esto
Pues yo le agradezco. Muchas gracias. Pues no tengo